Bajo las aguas del mar de Galilea, se esconde una estructura colosal. Nadie sabe quién la construyó, ni para qué. Pero no es el único enigma. En distintos rincones del planeta existen lugares que desafían toda explicación. Enormes dólmenes que parecen imposibles de mover. Civilizaciones que dejaron máscaras imposibles de entender. Y monumentos que superan cualquier límite humano. Hoy descubrirás 4 misterios del pasado que la ciencia aún no puede explicar. Las ruinas de la cantera de Yansan. En lo profundo de la provincia de Jiangsu, a las afueras de Nankín, existe un sitio que parece congelado en el tiempo, la cantera de Yansan. A primera vista, para un visitante distraído, podría parecer una montaña más, erosionada por siglos de lluvia y viento, cubierta de vegetación dispersa y con un aspecto natural. Pero basta detenerse unos segundos, observar con atención y el paisaje revela algo imposible de atribuir a la naturaleza. Los cortes en la roca son demasiado rectos, los ángulos demasiado definidos, las superficies lisas como espejos. Allí no actuaron las fuerzas geológicas, sino el esfuerzo paciente, sistemático y ambicioso de seres humanos. Y, sin embargo, todo quedó a medias. El lugar entero parece un proyecto monumental detenido de golpe, como si los trabajadores hubieran dejado sus herramientas al final de una jornada, y jamás hubieran vuelto. Para entender esta escena detenida debemos viajar en el tiempo al siglo XV, al reinado del emperador Yongle, uno de los soberanos más ambiciosos de la dinastía Min. Yongle fue un hombre que no conocía límites. Fue él quien trasladó la capital a Pekín y ordenó la construcción de la ciudad prohibida, símbolo de poder imperial. También impulsó expediciones navales masivas y reforzó grandes tramos de la Gran Muralla China, buscando que su reinado fuera recordado como una era de grandeza sin igual. Pero su ambición no terminaba ahí. Como todo emperador, pensaba también en la eternidad, en el legado que dejaría tras su muerte. Su tumba debía ser la más imponente de todas, un mausoleo que demostrara su poder no solo en vida, sino también en la posteridad. Dentro del vasto complejo funerario de Min Xiaoling, ordenó la construcción de un monumento colosal, una estela funeraria gigantesca, un bloque de piedra erigido como símbolo de su poder y gloria eterna. La cantera de Yansan fue elegida como el lugar de donde se extraería ese coloso. Los artesanos comenzaron a tallar directamente en la montaña, liberando bloques de dimensiones que superaban todo lo visto en la arquitectura china hasta entonces. Uno de ellos, aún incrustado en la roca, pesa unas 16.000 toneladas. Para comprenderlo, es más pesado que un destructor moderno de guerra, más pesado que la suma de miles de automóviles. A su lado quedaron otros 2 bloques de varios miles de toneladas. El plan era transportarlos desde la cantera hasta el mausoleo. Pero el reto era imposible. Incluso con la tecnología actual, mover un bloque de esas proporciones sería un desafío titánico. En aquel entonces, con cuerdas, palancas y rodillos de madera, la tarea estaba condenada al fracaso. Lo que vemos hoy en Yansan es el resultado de ese exceso de ambición, un proyecto que sobrepasó los límites de su época, que se detuvo abruptamente y quedó petrificado como testigo de una voluntad imperial que ni siquiera el poder absoluto pudo convertir en realidad. Este lugar es más que una cantera abandonada. Es la prueba de que, incluso en el apogeo de la grandeza, la ambición humana puede chocar contra los límites de la naturaleza. Allí, entre bloques gigantescos tallados pero inmóviles, yace el eco de una pregunta que aún nos persigue: ¿qué hubiera pasado si lo hubieran logrado? Lo que más impresiona al recorrer la cantera de Yansan no es solo el tamaño de los bloques, sino la sensación de un esfuerzo titánico que quedó suspendido en el tiempo. Uno puede imaginar a miles de obreros trabajando día tras día, bajo el sol abrasador o en la humedad del invierno, golpeando con cinceles y martillos de hierro, levantando polvo con cada golpe. Cada centímetro arrancado a la roca representaba horas de sudor y disciplina, un sacrificio humano inmenso al servicio de un proyecto que, al final, jamás se completó. El mausoleo de Min Xiaoling esperaba aquellas piedras colosales como su emblema central, una estela que habría superado cualquier monumento levantado hasta entonces. Pero la realidad pronto debió imponerse. No se trataba únicamente de extraer los bloques. Había que moverlos kilómetros enteros, atravesar un terreno montañoso, cruzar cauces de agua y finalmente colocarlos en posición vertical. Todo esto sin ruedas capaces de soportar semejante peso, sin acero para fabricar soportes, sin animales de tiro que pudieran con semejante carga. Para hacernos una idea de la magnitud del problema,
El bloque más grande pesaba tanto que, incluso si se hubiera logrado ponerlo en movimiento, cada metro avanzado habría exigido reemplazar constantemente los rodillos de madera que lo sostenían. Miles de hombres tendrían que empujar al unísono, coordinados como una máquina viviente. Y aún así, el riesgo de que la piedra se partiera bajo su propio peso, o que los caminos improvisados colapsaran, era enorme. Algunos expertos creen que el abandono se debió a un simple cálculo tardío. Cuando ya estaban tallados, alguien comprendió que era imposible continuar. Otros apuntan a causas políticas, cambios en las prioridades imperiales, desvío de recursos hacia la ciudad prohibida o la Gran Muralla, o incluso temor de que un fracaso público empañara la imagen de Yongle. Sea cual fuera la razón, la cantera quedó tal como la vemos hoy, un paisaje monumental detenido en el instante preciso en que la ambición humana alcanzó su límite. Caminar por allí produce una extraña mezcla de fascinación y desconcierto. Es como entrar en un gigantesco taller abandonado, donde los aprendices se fueron dejando su trabajo a medias. Los cortes siguen siendo visibles, las superficies muestran la huella de los cinceles, y los bloques, enormes y mudos, parecen esperar órdenes que nunca llegarán. Más allá de su función inconclusa, los bloques de Jansan plantean una pregunta que atraviesa los siglos. ¿Era solo exceso de ambición, o existía algún conocimiento perdido que hacía posible lo imposible? ¿Un método ingenioso de transporte que se perdió con el tiempo? ¿Una tecnología de la que no quedó registro escrito? La cantera de Jansan es, en definitiva, un recordatorio de lo que significa empujar los límites. Es la prueba de que incluso el poder absoluto de un emperador, con miles de manos dispuestas a obedecer, puede quedar detenido frente a la fuerza de la naturaleza y las leyes de la física. Y mientras las piedras sigan ahí, inmóviles después de 6 siglos, la pregunta continuará abierta. Ese abandono repentino, ese silencio súbito en medio de una obra que parecía imparable, es lo que hace de la cantera de Jansan un lugar tan inquietante. No hay señales de desmontaje, no hay evidencias de que se intentara reducir los bloques a fragmentos más manejables. Tampoco se ven marcas de transporte fallido ni caminos reforzados preparados para la tarea. Todo indica que la orden de detenerse llegó de manera abrupta, tajante, como si el proyecto hubiera quedado maldito desde ese mismo instante. El contraste con el presente es sobrecogedor. Donde alguna vez resonaron los martillos y cinceles, hoy solo se escuchan pájaros y el murmullo del viento entre las grietas. Las superficies que fueron cuidadosamente alisadas se han agrietado con el paso de 6 siglos de lluvia, calor y frío. Musgos y líquenes cubren poco a poco la geometría de la piedra, reclamando lo que el hombre no pudo conquistar. Raíces de árboles se han deslizado entre los cortes rectos, como si la naturaleza quisiera abrazar y deshacer lentamente la obra inconclusa. La sensación al recorrer el lugar es la de estar en un escenario detenido en medio de una representación grandiosa. Es como si alguien hubiera congelado el tiempo justo en el momento previo a la culminación. Los bloques, todavía unidos a la roca madre, parecen esperar la orden de liberarse. El visitante queda atrapado entre dos fuerzas. Por un lado, la ambición humana de un imperio que quiso desafiar los límites de lo posible, y por el otro, la paciencia eterna de la naturaleza, que con calma, sin prisa, va cubriendo y desfigurando lo que alguna vez fue geometría perfecta. Es este choque, esta coexistencia de lo inacabado con lo eterno, lo que convierte a Jansan en un lugar único. No es una ruina que se derrumbó con el tiempo ni una obra terminada que resiste intacta. Es un monumento a medias, un intento que nunca se concretó, un recordatorio físico de que incluso el poder más absoluto se estrella contra las leyes inamovibles del mundo. Frente a esos bloques inmensos, el visitante no solo se siente pequeño, también siente el peso de una pregunta que sigue flotando en el aire. ¿Fue este el límite de lo posible, o existe aún algún secreto olvidado que haría realidad lo que Yongle soñó? Ese silencio es quizá lo más inquietante de Jansan. No hay inscripciones, no hay planos conservados, no hay relatos detallados que expliquen qué pensaban exactamente los ingenieros de la dinastía Min. Todo lo que tenemos son bloques inmensos, tallados con una precisión asombrosa y abandonados como si fueran un borrador nunca terminado. Es un vacío histórico que invita tanto a la investigación seria como a la especulación. Algunos arqueólogos se preguntan si realmente la intención era trasladar los bloques en un solo cuerpo, o si existía algún plan ingenioso para dividirlos en secciones una vez completados. Sin embargo, las huellas visibles en la roca y la forma de los cortes parecen indicar lo contrario. Las piezas fueron concebidas para levantarse completas, como gigantes indivisibles que hubieran marcado la cima de la arquitectura funeraria imperial.
Si esto es cierto, los constructores no solo estaban intentando algo monumental, sino algo casi inconcebible. Más de 6 siglos han pasado y las piedras siguen allí, desafiantes. No se han movido un solo centímetro, como si estuvieran arraigadas a la tierra por voluntad propia. Son inmensas cicatrices en la montaña que hablan de un sueño demasiado grande para hacerse realidad. Y al mismo tiempo, son un espejo de nuestras propias limitaciones, recordatorios de que la ambición, incluso la de un emperador con miles de manos a su servicio, puede chocar contra un muro invisible que la detiene en seco. La pregunta que flota es inevitable: si mañana se decidiera completar la obra, ¿seríamos capaces de hacerlo? Con grúas de última generación, con plataformas hidráulicas, con carreteras reforzadas y software de ingeniería avanzada, ¿podría la humanidad moderna mover y erigir un bloque de 16.000 toneladas? Y si la respuesta es no, ¿qué dice eso de nuestra supuesta superioridad tecnológica frente a los antiguos? La cantera de Jansan no es solo un sitio arqueológico, es un desafío abierto, una provocación que atraviesa los siglos. Allí, en su silencio inmenso, parece susurrar que hay preguntas que aún no sabemos responder. Que el tiempo puede enterrar los secretos tanto como conserva las piedras. Y que, a veces, los proyectos más grandiosos no sobreviven por lo que logran, sino por lo que dejan inconcluso. Así, Jansan permanece. No como un monumento terminado, sino como un testigo petrificado de la ambición humana frente a lo imposible, una obra que nunca se completó y que quizá nunca se completará, pero que sigue en pie para recordarnos que incluso el poder más absoluto tiene límites, y que la historia también se escribe con sueños que quedaron a medias. El misterio de la civilización de Sansingdui. En la provincia de Sichuan, en el suroeste de China, un hallazgo cambió para siempre la manera en que entendemos el pasado. No fue un templo oculto ni una ciudad perdida, sino algo aún más desconcertante, un tesoro enterrado bajo la tierra, formado por miles de objetos que parecían no pertenecer a ninguna cultura conocida. Objetos tan extraños, tan diferentes, que parecían sacados de un mundo paralelo. La historia comenzó en 1929, cuando un campesino cavaba una zanja en su campo. Su pala chocó contra algo duro, fragmentos de jade tallado que no parecían simples piedras. Sin comprender del todo lo que tenía entre manos, el hallazgo quedó registrado pero no despertó gran interés. Durante décadas permaneció en el olvido, sin que nadie sospechara lo que realmente escondía aquel lugar. Hubo que esperar hasta los años 80 para que arqueólogos regresaran al sitio y retomaran las excavaciones de forma sistemática. Fue entonces cuando el secreto salió a la luz. Bajo la tierra aparecieron 2 fosas gigantes, auténticas cámaras de ofrendas cuidadosamente selladas, repletas de miles de reliquias. Allí se encontraron piezas de jade finamente trabajadas, objetos de oro de gran pureza, tallas de marfil y, sobre todo, enormes máscaras de bronce de aspecto inquietante, con rasgos exagerados que no se parecían a nada visto antes en la arqueología china. El descubrimiento reveló no solo la riqueza material de aquel pueblo, sino también una identidad cultural radicalmente distinta, que no encajaba con las dinastías conocidas. Era como si bajo los campos de Sichuan hubiera permanecido sepultada una civilización entera que había desaparecido sin dejar rastro, salvo por estas ofrendas extraordinarias. Las máscaras son quizás lo más inquietante de todo el hallazgo. Algunas alcanzan más de 1 metro de ancho, con ojos desproporcionados que sobresalen en forma de tubos, como si quisieran mirar más allá del mundo humano. Otras muestran narices afiladas, orejas desmesuradas y bocas geométricas, rasgos exagerados que transmiten una sensación extraña, casi sobrenatural, como si fueran representaciones de dioses, espíritus o criaturas de otro plano. Junto a ellas surgieron estatuas humanas de tamaño real, figuras hieráticas que alguna vez sostuvieron objetos desaparecidos con el tiempo, animales fantásticos moldeados en bronce, láminas de oro finamente trabajadas, cuchillas de jade que seguramente tuvieron un valor ceremonial, y una de las piezas más extraordinarias jamás encontradas. Un árbol de bronce de casi 4 metros de altura, con ramas que se elevan en espirales imposibles, como si conectara el cielo y la tierra en un símbolo de poder cósmico. Los expertos pronto comprendieron que aquellos objetos no podían atribuirse a las dinastías conocidas de la época, como los Shang o los Zhou, que dominaban la China central. El estilo, los motivos y la iconografía eran radicalmente distintos. Todo apuntaba a otra tradición, independiente, que hasta ese momento era prácticamente desconocida. Así comenzó a hablarse de la cultura de Sansingdui,
una civilización perdida que floreció en el valle de Sichuan hace más de 3000 años. Pero entonces surgió la gran pregunta: ¿quiénes fueron? Los arqueólogos creen que Sansingdui formaba parte del legendario reino de Su, una entidad política y cultural aislada por montañas y ríos que actuaban como murallas naturales. Ese aislamiento explicaría por qué su arte y sus rituales evolucionaron de manera tan diferente a los de las culturas del Valle del Río Amarillo, consideradas el núcleo de la civilización china. Lo desconcertante es que Sansingdui no dejó escritura conocida. No hay inscripciones que expliquen qué significaban sus dioses de ojos desorbitados o sus estatuas hieráticas. No tenemos documentos sobre su religión, su sistema político o su vida cotidiana. Tampoco se han identificado con claridad ciudades o palacios que puedan reconstruir la forma de su sociedad. Todo lo que sabemos proviene de esas ofrendas enterradas, miles de objetos que hablan de un pueblo sofisticado y enigmático, cuyo mundo se desvaneció dejando atrás únicamente símbolos, rostros y fragmentos de un poder que aún hoy no terminamos de entender. ¿Por qué enterraron semejantes tesoros? Esa es una de las preguntas que más desconcierta a los arqueólogos. Las dos fosas descubiertas no se asemejan a escondites de emergencia ni a tumbas individuales. Todo indica que eran depósitos rituales cuidadosamente preparados. Miles de piezas de jade, bronce, marfil y oro, objetos de un valor incalculable, fueron deliberadamente rotos, quemados y después enterrados. No era un intento de proteger riquezas de invasores, sino un gesto ceremonial. Una ofrenda colectiva, tal vez dedicada a los dioses, o un acto solemne de despedida de su propia ciudad. El misterio se hace aún más profundo porque, tras aquel esplendor, Sansingdui desapareció sin dejar rastro. Es como si, de repente, esa cultura se hubiera desvanecido del mapa. No hay registros escritos que narren su caída, ni relatos posteriores que la mencionen con claridad. Solo teorías. Algunos investigadores sugieren que un gran terremoto pudo haber cambiado el curso del río Minjiang, aislando a la región de sus recursos vitales y forzando a sus habitantes a emigrar. Otros creen que fueron conquistados o absorbidos lentamente por culturas vecinas hasta perder su identidad. Sea cual sea la explicación, lo cierto es que se esfumaron, dejando atrás únicamente las huellas fragmentadas de su arte. Y es precisamente ese arte lo que más fascina y desconcierta. Mientras la contemporánea dinastía Shang producía vasijas, armas y campanas de bronce con motivos simétricos, sobrios y contenidos, los artesanos de Sansingdui se inclinaban por lo monumental y lo surrealista. Sus máscaras de ojos desorbitados, sus figuras hieráticas, sus árboles de bronce retorcidos parecen pertenecer más a un universo mitológico que a una tradición terrenal. No se asemejan a nada visto en China, ni en Asia, ni en ninguna otra parte del mundo antiguo. Los ojos descomunales, que sobresalen como tubos de vigilancia eterna, han dado pie a múltiples interpretaciones. Algunos arqueólogos creen que representaban divinidades solares, seres con el poder de ver más allá de lo humano. Otros sugieren que eran símbolos del poder espiritual, metáforas de la visión interior, de la capacidad de percibir lo invisible. Y no faltan quienes proponen teorías más radicales, preguntándose si esas formas no reflejan la memoria de algo aún más extraño, perdido en el tiempo o en la imaginación colectiva de un pueblo que desapareció sin dejar explicación. Sansingdui, con sus máscaras gigantes y su silencio milenario, sigue siendo uno de los mayores enigmas arqueológicos del mundo. Una civilización entera reducida a objetos que parecen hablarnos desde otro plano, pero que aún guardan celosamente el secreto de quienes fueron realmente. Algunos investigadores interpretan esas figuras como símbolos chamánicos, dotados de ojos que todo lo ven, guardianes capaces de vigilar tanto el mundo humano como el de los espíritus. Otros sostienen que podrían tratarse de líderes o ancestros divinizados, representados de forma monumental para imponer respeto y transmitir poder incluso más allá de la vida. Y fuera del ámbito académico, no faltan quienes han visto en ellas un eco de lo inexplicable, rostros de inspiración extraterrestre, cuyas formas desmesuradas alimentan la imaginación de quienes buscan respuestas fuera de la historia conocida. Hoy, miles de estas piezas se exhiben en museos, sometidas a análisis con la tecnología más avanzada. Se ha descubierto que los artesanos de Sansingdui dominaban técnicas de fundición sorprendentes, capaces de moldear y ensamblar grandes secciones de bronce con una precisión que asombra incluso ahora. También sabemos que no vivían aislados. En las fosas aparecieron conchas marinas y materiales exóticos, prueba de contactos e intercambios con regiones lejanas. Sin embargo, los aspectos esenciales siguen en la penumbra. Ignoramos cómo pensaban,
qué dioses veneraban, qué significados escondían sus símbolos, y sobre todo, que los llevó a desaparecer de forma tan repentina tras alcanzar un nivel cultural tan alto. Sansingdui se erige como un recordatorio poderoso de que la historia no avanza en una línea recta y clara. Es más bien un mosaico incompleto, con piezas perdidas que de vez en cuando reaparecen y nos obligan a reconsiderar lo que creíamos seguro. Allí, bajo tierra durante más de 3 milenios, quedaron las huellas de un pueblo que construyó un universo simbólico propio, radicalmente distinto al que conocemos. Y al contemplar hoy esos ojos inmensos de bronce, abiertos desde hace miles de años, es imposible no sentir que siguen fijos en nosotros, observándonos desde el misterio, como si esperaran que algún día descifremos el mensaje que dejaron en silencio. Los dólmenes megalíticos. En colinas, valles y costas de todo el mundo, desde Irlanda hasta Corea, se alzan estructuras silenciosas que llevan miles de años desafiando al tiempo. Son los dólmenes, monumentos megalíticos formados por grandes piedras dispuestas de manera simple y monumental, 2 o más losas verticales sosteniendo una inmensa losa horizontal a modo de techo. A primera vista parecen mesas de piedra gigantes, pesadas y eternas, esparcidas por paisajes tan lejanos entre sí que cuesta creer que respondan a una misma lógica cultural. Sin embargo, ahí están, repitiéndose como un eco de una idea que se extendió más allá de continentes y mares. La mayoría de estos monumentos datan del Neolítico y la Edad del Bronce, entre 5 y 7.000 años atrás, cuando las primeras comunidades agrícolas se consolidaban y los seres humanos empezaban a transformar el paisaje de manera duradera. Se cree que originalmente los dólmenes estaban cubiertos por tierra o por acumulaciones de piedras más pequeñas, conformando grandes túmulos funerarios que se alzaban sobre el terreno como colinas artificiales. Con el paso de los siglos, esos recubrimientos se fueron erosionando, arrastrados por el viento, la lluvia y el tiempo. Lo que hoy vemos es el esqueleto, la esencia desnuda de esas construcciones, el marco pétreo que alguna vez sostuvo la tumba o el santuario. Y aún así, incluso sin sus recubrimientos, los dólmenes conservan un aura enigmática, como si fueran puertas abiertas hacia otro mundo, umbrales entre la vida y la muerte. Las dimensiones de estas estructuras varían enormemente. Algunos son relativamente modestos, con capstones, la piedra superior, que pesan apenas unas pocas toneladas. Pero otros son auténticos colosos pétreos que siguen asombrando a ingenieros y arqueólogos modernos. El dolmen de Brounshill, en Irlanda, por ejemplo, posee una losa superior que supera las 100 toneladas, lo que lo convierte en una de las más pesadas jamás colocadas por seres humanos en tiempos prehistóricos. En Corea del Sur, donde se concentran decenas de miles de dólmenes, algunos capstones alcanzan más de 7 metros de longitud, creando cámaras imponentes que habrían requerido un esfuerzo colectivo gigantesco para erigirse. La gran pregunta es inevitable: ¿cómo lograron mover y colocar esas piedras titánicas sin disponer de la rueda, sin poleas metálicas, sin animales de carga en muchos casos? La teoría más aceptada plantea un proceso ingenioso y arduo. Los constructores habrían utilizado rodillos de madera para trasladar los bloques desde su origen hasta el lugar de construcción, probablemente a corta distancia de la cantera. Después, mediante rampas de tierra apisonada y el trabajo coordinado de decenas o incluso cientos de personas, elevaban las piedras a la altura necesaria. Una vez erigidos los pilares verticales, se extendía una rampa hasta su nivel superior y se deslizaba el capstone hasta colocarlo en su posición final. Finalmente, la tierra era retirada, dejando expuesta la estructura definitiva. Fue un proceso lento, peligroso y extremadamente exigente, pero demuestra la capacidad de organización social y la voluntad colectiva de las comunidades que emprendieron estas obras. En cuanto a su función, la mayoría de las evidencias arqueológicas sugieren que los dólmenes estuvieron ligados principalmente a lo funerario. Excavaciones en muchos de ellos han revelado restos humanos, acompañados de fragmentos de cerámica, herramientas de piedra, ornamentos personales y ofrendas rituales. Se trataba, en muchos casos, de tumbas colectivas o de monumentos erigidos en honor a líderes importantes. La muerte, en aquellas sociedades, no era solo el fin de la vida individual, sino un acontecimiento social y espiritual que se ritualizaba mediante la construcción de arquitectura imponente. Sin embargo, no todo se limita a lo funerario. En algunos dólmenes se han encontrado alineaciones astronómicas, orientaciones precisas hacia la salida o la puesta del sol en fechas clave como los solsticios y equinoccios. Esto sugiere que, además de ser tumbas, pudieron cumplir funciones simbólicas relacionadas con el calendario agrícola o con rituales cósmicos,
sirviendo como observatorios primitivos o templos abiertos al cielo. Para pueblos que dependían de los ciclos del sol y de las estaciones, vincular la muerte y la vida eterna con los astros habría sido una manera de dotar de sentido a su existencia. Pero quizá lo más intrigante de todo sea su dispersión global. Se han encontrado dólmenes en Europa Occidental, en el Cáucaso, en Medio Oriente, en India y en Corea, entre otros lugares. Miles de kilómetros separan estas regiones, y no hay pruebas de contactos directos entre las comunidades que los levantaron. ¿Cómo es posible, entonces, que distintas culturas llegaran a erigir estructuras tan similares? La explicación más aceptada es la de la evolución paralela. Sociedades diferentes enfrentadas a problemas parecidos, la necesidad de honrar a sus muertos, de marcar su territorio o de crear símbolos de cohesión, llegaron de forma independiente a soluciones arquitectónicas semejantes. Sin embargo, hay quienes creen que la semejanza apunta a algo más profundo, un tronco cultural común, transmitido por antiguas migraciones prehistóricas de las que apenas sabemos nada. Si esto fuera cierto, los dólmenes serían una de las pocas huellas visibles de esas conexiones perdidas en el tiempo. Hoy, los dólmenes siguen en pie, dispersos en paisajes rurales, a menudo rodeados de mitos locales. En muchos pueblos, estas estructuras han sido interpretadas como puertas hacia el mundo de los espíritus, lugares cargados de energía o vestigios dejados por gigantes. La tradición popular los ha rodeado de leyendas, otorgándoles una aura mágica que refuerza aún más su misterio. Lo cierto es que, más allá de mitos o especulaciones, los dólmenes son testigos silenciosos de la humanidad más antigua, recordándonos que incluso en la prehistoria los seres humanos buscaban dejar una huella duradera. No son castillos, ni templos repletos de inscripciones, ni ciudades amuralladas. Son estructuras desnudas, elementales, pero su mera existencia transmite un mensaje claro, la voluntad de perdurar. Miles de años después, continúan desafiando al tiempo. Permanecen en pie bajo la lluvia, el viento y el sol, recordándonos que las primeras comunidades agrícolas ya pensaban en la eternidad, ya concebían el poder de la memoria colectiva y la trascendencia. Son, en esencia, monumentos universales, un eco de piedra que resuena desde la prehistoria y que, todavía hoy, seguimos intentando descifrar. El cairn submarino del Mar de Galilea. Bajo las aguas tranquilas del Mar de Galilea, se oculta una de las estructuras más enigmáticas jamás descubiertas en la región. Allí, a más de 9 metros de profundidad, reposa una construcción ciclópea, tan vasta y pesada que desafía nuestra comprensión de lo que pudo haber logrado una sociedad de la Edad del Bronce. El hallazgo se produjo en 2003, cuando un equipo de investigadores realizaba un estudio con sonar del fondo del lago. En las pantallas apareció algo inesperado. No era una irregularidad natural ni una simple acumulación de rocas, sino la silueta nítida de una estructura con forma cónica, perfectamente definida, que se elevaba desde el lecho como una montaña artificial. Intrigados por la magnitud del descubrimiento, los arqueólogos enviaron buzos para examinarla de cerca. La confirmación fue inmediata, no era obra de la naturaleza. Cada piedra estaba colocada deliberadamente, conformando un montículo inmenso que se alzaba desde el fondo fangoso del lago. Lo que tenían delante de sus ojos era, sin duda, una construcción humana, una obra de dimensiones colosales sumergida y olvidada durante milenios. El monumento mide alrededor de 70 metros de diámetro en su base y se eleva a unos 10 metros de altura. Está compuesto por enormes bloques de basalto, muchos de ellos de varios cientos de kilos, apilados con cuidado unos sobre otros sin ningún tipo de mortero que los uniera. A pesar de esa aparente simplicidad, la estructura entera se mantiene sólida y estable tras milenios bajo el agua. En conjunto, se calcula que su peso supera las 60.000 toneladas, una cifra difícil de asimilar. Para dimensionarlo mejor, es más pesado que el núcleo pétreo de la Gran Pirámide de Giza, considerada una de las mayores proezas de la ingeniería antigua. Lo primero que sorprende a los arqueólogos es su semejanza con un cairn, esas montañas de piedra que diferentes culturas del mundo erigieron como tumbas, marcadores territoriales o monumentos rituales. Sin embargo, este presenta una diferencia crucial. A diferencia de los cairns conocidos en tierra firme, este se encuentra sumergido bajo el agua. Y ahí surge la gran pregunta que ha desconcertado desde su hallazgo. ¿Se construyó dentro del lago, con técnicas que aún no comprendemos, o en un terreno seco que, con el paso de los siglos, terminó cubierto por las aguas del Mar de Galilea? Los estudios más recientes sugieren que la estructura podría tener alrededor de 4.000 años de antigüedad, lo que la situaría en plena Edad del Bronce.
En ese periodo, el nivel del agua del mar de Galilea era probablemente más bajo que en la actualidad. Eso hace pensar que el Cairn no fue construido bajo el agua, sino en una orilla o incluso en tierra firme, y que con el paso de los siglos las variaciones del lago terminaron por cubrirlo por completo. El propósito de semejante obra sigue siendo un enigma sin resolver. Algunos arqueólogos sostienen que pudo haber sido una tumba monumental, erigida para honrar a un líder o a un personaje central de la comunidad, cuya memoria se inmortalizó en piedra. Otros lo interpretan como un sitio ceremonial, un espacio sagrado donde se habrían realizado rituales colectivos vinculados al ciclo agrícola, al agua o a creencias espirituales ya olvidadas. También se ha planteado una explicación más práctica, que el Cairn funcionara como un marcador para la navegación, un punto de referencia visible desde la distancia para quienes cruzaban el lago en embarcaciones primitivas. Desde la superficie, una estructura de semejante tamaño debió destacar como una mole inconfundible, sirviendo de guía en medio del paisaje acuático. Sea cual fuera su función, lo cierto es que mover y apilar decenas de miles de toneladas de roca volcánica sin herramientas modernas exigió una organización comunitaria de enorme escala y un propósito lo bastante poderoso como para justificar tal esfuerzo. Lo cierto es que levantar semejante estructura habría requerido una organización social notable. No se trataba de un trabajo improvisado ni de un esfuerzo individual, sino de un proyecto colectivo a gran escala. Extraer y trasladar decenas de miles de toneladas de basalto, coordinar su transporte hasta la orilla y apilarlas en forma de un cono perfectamente estable implica un conocimiento técnico sorprendente para una sociedad prehistórica. La precisión con que las piedras fueron colocadas, sin mortero y solo con su peso y posición, permitió que la construcción resistiera intacta el paso de milenios bajo el agua. Hoy, quienes se aventuran a explorar el mar de Galilea y descienden hacia el Cairn describen la experiencia como sobrecogedora. A medida que uno avanza en la penumbra acuática, lo que al principio parece una sombra difusa comienza a crecer frente a los ojos. Poco a poco, surge de la oscuridad una masa colosal de roca que se eleva como una montaña sumergida, hasta revelar sus formas definidas. Allí, en medio del silencio profundo, rodeada por peces y corrientes, la estructura se impone como un gigante dormido, oculto durante siglos a la vista humana, hasta que la tecnología moderna permitió redescubrirlo. En ese instante, la sensación es clara. Se está frente a un legado olvidado, una obra que desafía nuestro entendimiento sobre lo que sociedades antiguas fueron capaces de concebir y materializar. El Cairn del mar de Galilea nos recuerda que todavía hay capítulos ocultos en la historia humana, páginas que permanecen enterradas, o en este caso, sumergidas, a la espera de ser descifradas. Allí yace un monumento colosal, invisible para quienes navegan sobre sus aguas, construido por un pueblo del que apenas conocemos rastros, pero que fue capaz de movilizar recursos, ingenio y una voluntad colectiva enorme para dejar algo destinado a perdurar más allá de su tiempo. La gran incógnita sigue siendo el mensaje que quisieron plasmar bajo aquellas piedras. ¿Era un acto de devoción a los dioses? ¿Un homenaje eterno a los muertos? ¿O un marcador diseñado para que generaciones futuras recordaran su existencia, aunque las palabras y los nombres se borraran con el paso de los siglos? Sea cual fuere la respuesta, la estructura refleja una visión del mundo en la que lo sagrado, lo social y lo eterno se entrelazaban en la piedra misma. Por ahora, la verdad permanece sumergida, guardada en el fondo oscuro del lago. El Cairn sigue allí, inmóvil, desafiando nuestra comprensión y recordándonos que, aunque creamos conocer el pasado, aún hay secretos gigantescos esperando ser revelados bajo la superficie de la tierra y del agua. Cada uno de estos misterios arqueológicos es como una ventana abierta hacia lo desconocido. El Cairn submarino del mar de Galilea nos desafía desde las profundidades, recordándonos que incluso bajo el agua descansan monumentos capaces de cambiar lo que creemos saber de la antigüedad. Los dólmenes megalíticos, dispersos por diferentes tierras, parecen formar parte de un lenguaje perdido, un mensaje de piedra que no hemos logrado descifrar. La civilización de San Singdui, con sus máscaras de bronce y sus esculturas de apariencia casi extraterrestre, nos confronta con una cultura que no encaja del todo en el relato tradicional de la historia china. Y en la cantera de Yansan, el colosal monumento inacabado permanece como testimonio de un proyecto imposible, que pudo haber superado incluso la capacidad de los constructores que lo soñaron. Lo más fascinante de estos enigmas es que, pese a las investigaciones y teorías, no hay respuestas definitivas. La historia que nos enseñan en los libros es solo una versión incompleta, una línea trazada a partir de lo que hemos encontrado, pero estos lugares nos recuerdan que aún quedan páginas en blanco, huecos que nadie sabe cómo llenar.
¿Fueron estos monumentos simples intentos humanos por conectar con lo divino? ¿Eran símbolos de poder, de conocimiento perdido, o acaso fragmentos de algo mucho más grande, que aún no hemos comprendido? Cada misterio abre más preguntas que respuestas, y quizá ese sea su mayor valor, obligarnos a mirar más allá, a mantener viva la curiosidad, y a reconocer que no lo sabemos todo. El pasado está ahí, esperando ser revelado, escondido en piedras, en ruinas, bajo el mar y en lugares que apenas comenzamos a explorar. Y mientras tanto, nosotros seguimos aquí, preguntándonos quiénes éramos, de dónde venimos, y sobre todo, cuánto falta por descubrir. Cada uno de estos misterios arqueológicos es una ventana al pasado. Pruebas silenciosas de que aún no conocemos toda nuestra historia. Pero dime, viajero del tiempo, ¿cuál de ellos crees que guarda el secreto más profundo? Pónmelo en los comentarios, quiero leerte. Y si disfrutas explorando los enigmas del mundo antiguo, suscríbete y activa la campana para seguir viajando juntos a través del tiempo. Porque lo que está oculto, siempre termina saliendo a la luz.